Muy buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor del Señor. Quiero invitarles a buscar en sus Biblias la palabra del Señor para el día de hoy, la cual se encuentra en el Antiguo Testamento, en el Salmo 76, en el verso 3. Salmo 76, verso 3. Si lo he encontrado, vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Amén. Bendiga el Señor su palabra. Jesús no tuvo tapujos en anunciar quién era Él. No tuvo ningún problema en señalarse a sí mismo como el Mesías prometido. Y no fue una presunción, no fue un acto de arrogancia, sino más bien fue manifestado y fue claramente ratificado por medio de testigos como lo ordenaba la ley. Así que era un anuncio veraz, era un anuncio cierto. ¿Y quiénes fueron estos testigos? La palabra del Señor nos menciona que su predicación y su persona fueron respaldadas primeramente por la misma voz del Padre, que 2 veces desde el cielo manifestó su complacencia sobre Jesús. Dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Lo dijo el día en que fue bautizado y lo dijo también en el monte de la transfiguración. Aparte de eso, fue respaldado claramente por el Espíritu Santo a través del poder de los milagros que se manifestaban a través de Jesús, que era imposible refutar, era imposible obviar, silenciar, era claramente señalado por parte de Dios a través del Espíritu Santo por este respaldo tremendo que tenía en su predicación. Así que el mismo Señor Jesucristo dice: si no me creen a mí, crean a las obras que hago. Pero además de eso, Cristo el Señor alude a un tercer testigo, y el cual nosotros, a través de la historia, o a través de nuestro conocimiento de la historia bíblica, ahora que somos creyentes, hemos podido confirmar cotidianamente y diariamente en nuestras lecturas cómo la misma Escritura es quien da testimonio de Jesucristo. Dice allí en Juan, en el capítulo 5, en el verso 39, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Yo soy más grande que él, dice, tengo mayor testimonio que él, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, lo que estábamos diciendo, y que el Padre me ha enviado. Así que dice también: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído ni habéis visto su aspecto, ni tenéis sus palabras morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Y aquí el verso 39 señala a este tercer testigo del cual estoy hablando. Dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas, dice el Señor, son las que dan testimonio de mí. El tercer testigo es la Escritura. Amén. La Escritura que está diciendo y anunciando a Jesucristo constantemente, desde el mismo Génesis hasta el Apocalipsis. El tema central de la Biblia es Jesucristo. El tema central de la Biblia y de cada libro de la Biblia es Jesucristo, sea a través de la figura de un personaje bíblico, sea a través de la figura de los elementos de la vida litúrgica del pueblo de Israel, de la vida del templo y de todo lo que era la cultura judía, que fue diseñada por Dios en su origen al menos, era la clara manifestación y anuncio de Jesucristo. Así que la Escritura es ese tercer testigo. Es el mismo Señor, es la misma, las mismas obras, perdón, el mismo Padre, las mismas obras que dan testimonio de Él, y por supuesto también lo hace la Escritura. Pero ¿cómo es posible que, a pesar de tener tan firmes testigos,
tan clara manifestación de Dios, no le conocieran. Los judíos esperaban ciertamente al Mesías. No vino el Señor hablando de algo que nadie comprendiera. No, los judíos claramente a través de la Escritura descubrieron paulatinamente de que Dios ofrecía y prometía un Mesías que sería el rey no solo de Israel, sino de toda la humanidad, y que gobernaría y que haría las cosas y que daría cumplimiento al plan perfecto de Dios y que sería un Mesías eterno. Lo esperaban. Pero ¿por qué no lo conocieron si tenía tan firmes testigos? La razón es que ellos hicieron o elaboraron en sus mentes ideas preconcebidas, según sus conceptos, de cómo debiera ser este Mesías. Sabemos que también hay un gran factor. Ellos prefirieron sus posiciones, prefirieron vivir y seguir viviendo la forma en que vivían y no rendirse a Cristo. Pero también había un elemento. Ellos tenían un preconcepto respecto a cómo debía ser este Mesías. Y cuando lo comparaban con Jesús, este preconcepto que ellos tenían no calzaba. Jesús no encuadraba en esta elaboración. Y no quiero decir que Dios haya cambiado de idea, o que Dios los defraudó, o que Dios falló a su palabra. De ninguna manera. Deben recordar ustedes que el Señor Jesucristo, cuando se acerca a estos hombres que iban camino a Emaús, tristes, decepcionados por la muerte del Señor en la cruz del Calvario, que iban de vuelta o sin rumbo, el Señor acude a su rescate y les dice, ¿qué es esta conversación que tienen? Y ellos le dicen, bueno, ¿tú eres el único que no lo sabe? Le dicen a Jesús con una forma irreconocible para ellos. Dice que estaban velados sus ojos, no podían verle. Y dice, ¿tú eres el único que no sabe lo que ha pasado? Que a Jesús lo mataron los judíos por mano de los romanos y era un varón justo, aprobado por Dios. Decir, mire, respaldado, certificado por Dios. Y dice que el Señor los reprende. ¿Ah? Y les dice claramente, oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. Es decir, ellos ignoraban todas las perspectivas, porque usted tiene que entender que al Mesías se le anuncia y se le señala a través de muchos profetas y en distintos momentos de su historia y desde distintas perspectivas, desde el cielo, desde la tierra, desde la perspectiva judía, desde la perspectiva humana incluso, desde la perspectiva espiritual, y se le anuncian todas estas facetas. Pero ellos habían tomado solo algunos elementos y habían hecho una idea errónea de quién era este Mesías. Por lo tanto, era evidente que la prefigura que ellos habían hecho de Jesús o del Mesías que tendría que venir no calzaba con Jesús, no calzaba con el Señor. Este plan de Dios los volvió locos, no pudieron entenderlo. Y en cierto sentido nosotros también debemos comprenderlos, puesto que ¿cómo podrían ellos darse cuenta y entender con claridad precisa si no fuera por la revelación del Espíritu Santo, como lo hizo Pedro en su momento, y como lo hemos hecho todo al final y al cabo? Si no es por la asistencia del Espíritu Santo, estaríamos locos, confundidos, como está el resto del mundo respecto a Cristo. Así que el gran problema de ellos es que Cristo no calzaba con este molde que ellos habían elaborado. Y el Señor se los declara, les dice, ustedes han ignorado a los profetas. Y les dice el Señor ahí en el verso 26, dice, ¿no era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas para que entrara en su gloria? Y dice, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba la Escritura de lo que decían sobre él. Está escrito, estaba escrito, pero ellos ignoraban el panorama completo, ignoraban la visión completa de cómo sería este Cristo. Si hubiesen tenido esta guía espiritual, si hubiesen leído con revelación de Dios cada uno de los profetas y de los anuncios que se hacían del Mesías, habrían tenido muy claro, pero no podían verlo, no podían entenderlo, se turbaron porque estos preconceptos que tenían chocaban con la persona que estaban viendo frente a sus ojos, a pesar de que era
ampliamente respaldado por Dios desde el cielo, por los milagros a través del Espíritu Santo y por la misma Escritura a la cual Cristo se esforzaba en cumplir a cada momento. Nos bendiga el Señor y nos dé de su gracia a nosotros. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de poder, de autoridad, ¿qué se nos viene a la mente? Y aquí es donde aparece el versículo de nuestro texto que hemos ya leído, en el Salmo 76, verso 3. Es un texto, es un verso mesiánico y se está hablando claramente del Mesías que viene y de la obra que va a realizar. Y dice lo siguiente: allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. Está hablando de lo que hará el Mesías cuando Él venga. Nos bendiga el Señor. Amén. Ahora, cuando nosotros vemos que aquí se está hablando de un rey victorioso, uno que vendrá con poder y que quebrará las armas, amén, el arco, la flecha, el escudo y las armas de guerra con la cual sus enemigos herían de muerte constantemente a su pueblo. ¿Qué se nos viene a la mente? ¿No se nos vienen acaso palabras como autoridad, severidad? ¿No se nos vienen a la mente palabras como represión, fuerza? Nos bendiga el Señor. No son cosas que diga el texto, pero son preconceptos que nosotros tenemos cuando queremos entender este asunto de la victoria que ofrece el Mesías. No digo que la victoria de Cristo no fue grande, pero no fue bajo los preconceptos que estos israelitas tenían y que a lo mejor también muchos de nosotros tenemos. Por supuesto que estos versos hacen referencia al Mesías, pero veamos lo que dice. Está diciendo que Él se encargará de quebrar el arco, la saeta, el escudo, pero no nos dice cómo. Nos bendiga el Señor. Cuando los cristianos entendemos a Jesús como nuestro Rey victorioso y además nuestro Dios libertador, ¿cómo es que Él logró hacer este acto? ¿Dónde es que lo ha conseguido? Efectivamente, estos versos hablan de Jesús. Y todos los versos que hablan del Mesías en la Biblia se refieren a Jesús y en Cristo han alcanzado su cumplimiento. Eso es real, eso es concreto. Así que no puede ninguno de los versos referentes al Mesías no calzar con la persona de Cristo. Probablemente si no lo hace a nuestros ojos, es porque probablemente nosotros tenemos preconceptos que nos impiden entender y comprender cómo Cristo es que cumple cada una de estas profecías, de estos cumplimientos. Nos ayude el Señor. Y probablemente nosotros tengamos el problema de los judíos de ese tiempo. No es que Cristo no calce, no es que Cristo no complete la medida, es que probablemente nosotros ignoramos, erramos, porque ignoramos las palabras de Dios que se dicen de Él, porque ignoramos la Escritura donde se nos señala y se nos muestra los distintos aspectos, los distintos momentos de la vida de este Mesías y los distintos tiempos del cumplimiento de su plan. Así que también debiéramos tomar parte de esta reprensión que Dios hace a los caminantes de Maús, donde les dice: oh insensatos, oh torpes, se equivocan, están confundidos y el problema no es de Dios, el problema es de ustedes, porque no han indagado, no han comprendido, no han leído con atención. Su ignorancia sencillamente les pareció aceptable y la toleraron y se las permitieron, no quisieron salir de ella, no quisieron conocer a Dios a través de la Escritura, se quedaron con los preconceptos que se les han dicho. Y ayude Dios al pueblo cristiano de hoy. ¿Cuántos de nosotros respecto a Dios tenemos una elaboración de Dios y de su forma, no basada en la Escritura, no por el hallazgo bíblico, sino sencillamente por lo que nos han dicho otros? Es un buen acto, por supuesto, creerle a nuestros predicadores, creerle a nuestros pastores, pero obviamente nuestra primera fidelidad, amén, y nuestro deber como hijos de Dios. Y esa es la razón por la que nuestros textos y nuestras predicaciones están llenas de textos y de escritura bíblica para respaldar lo que decimos. Y nuestro deber como iglesia del Señor es
comparar, es comprender, es ser gente entendida en la Escritura para no ignorar nada de lo que Cristo hizo, hace y hará. Nos ayude el Señor y nos dé de su gracia. Así que cuando estos versos que hemos leído, que nos dicen tan tremendamente que el Señor allí quebró las saetas, el arco, el escudo, la espada y las armas de guerra, ¿dónde fue que ocurre eso? ¿Cómo es que ocurrió eso? Si Cristo no lo vemos en ningún momento, amén, empoderado, como nosotros esperábamos al menos. ¿Dónde es que ocurre eso? Me permito llevarlos al momento preciso en que eso ocurre, para que comprendamos cómo es este plan que turbó al sabio, al entendido, pero que fue revelado al sencillo, al humilde, al pobre, como dice su palabra. Dice en Juan capítulo 19, versos 28 y 30. Ojalá pueda buscarlo en su Biblia y ojalá lo marque, porque es ese momento preciso donde la mayoría de las palabras de victoria respecto al Mesías tienen cumplimiento. Ese fue el momento donde Él muestra su gloria, a lo mejor no a los hombres en ese mismo momento, porque estaba todo encubierto a los ojos de todos. Pero hoy, por el prisma que nos permite mirar el Espíritu Santo, podemos darnos cuenta que ese fue el momento glorioso donde Dios cumple todas sus promesas de victoria, o la mayoría, que tienen que ver con nuestra libertad y con nuestra victoria también en Cristo. Juan 18, 28 al 30, o al menos el verso 28 vamos a leer. Dice en el libro de Juan: después de esto, y estoy hablando de Jesús en la cruz, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Faltaba algo que cumplir. Dice, y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre su esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Nos bendiga el Señor. La palabra del Señor nos dice que en ese momento todo fue consumado. Hay una palabra muy preciosa que nosotros no alcanzamos a percibir en nuestro idioma. Juan, el escritor del Evangelio, fue testigo de esto. Recuerde usted que todos huyeron, pero Juan estuvo a los pies de la cruz hasta el último momento junto a la madre de Jesús. Él oyó estas palabras. Amén. Y él las transcribió en griego para que toda la iglesia, amén, toda la iglesia del Señor supiera quién es Jesús. Amén. Quién es verdaderamente Jesús. Y para que, creyendo en su nombre, dice, obtengamos la vida eterna. Así que Juan, en nuestro idioma no lo notamos, pero él usa una palabra preciosa cuando dice, y Jesús dijo, consumado es. Es la última palabra de Jesús. Consumado es. Y esta palabra, consumado es, amén, en realidad en el griego que lo escribió Juan, es una sola palabra que se escribe tetelestai. ¿Qué significa esta palabra? Amén. Significa ser totalmente consumado, ser totalmente perfecto, o llegar a ser, llegar a estar completo, absolutamente logrado, dice, concebido, como llegar a ser perfecto o completo. Esta palabra tetelestai se usaba para varias cosas en la cultura de ellos y en la nuestra no. Quizás por eso no comprendemos en profundidad qué significa eso. Tetelestai se usaba principalmente, amén, para referirse primeramente a una obra totalmente culminada, cuando un señor enviaba a su siervo a una labor y éste la cumplía. Se acercaba entonces a su señor, pero antes de eso revisaba nuevamente la obra totalmente completa. Amén. Y era una expresión muy comprendida porque él le decía a su señor tetelestai, es decir, ha sido revisado por mí mismo y ha sido todo como usted lo ha pedido. Era una certificación personal. Era
llevar a cabo un plan completamente perfecto. Cristo dijo, tetelestai, diciéndole al Padre, he cumplido todo lo que me han mandado. En la cruz del Calvario, Cristo pudo recorrer todo lo que había hecho y cada uno de los mandatos recibidos por parte del Padre. Y como un hijo obediente le dice a su Padre, he cumplido todo, ya está terminada la obra. Para lo segundo que se usaba, que era en el acto litúrgico del templo, cuando los judíos llevaban su corderito para el sacrificio, venía el sacerdote y revisaba el cordero, que tenía que ser perfecto. No tenía que tener una patita más corta, ni tener una herida, ni tener una magolladura en alguna parte del cuerpo. No podía estar enfermo. Tenía que ser perfecto, perfecto, perfecto. Y después de la revisión completa del cordero, el sumo sacerdote o el sacerdote le decía a la persona que lo estaba ofreciendo, tetelestai, es decir, es perfecto, está completo, no le falta nada, es idóneo, es perfecto para el sacrificio. Este era como un sello de certificación también, una palabra que se decía para decir, no le hace falta nada más, sirve para lo que lo has traído. Nos ayude el Señor. Ahí está nuestro Cristo como un cordero certificado por Dios, listo, completo para el sacrificio. Cuando Juan ve a Cristo por primera vez, también de manera profética anuncia la forma en que él sería entregado y dice, este es el Cordero de Dios. Es Dios quien presenta un cordero para el sacrificio. ¿Qué sacrificio? ¿Cuál es la necesidad que tiene Dios de ofrecer un sacrificio por pecados? ¿Cuál es la falta de Dios? Ninguna, por supuesto. Dice, este es el Cordero de Dios, la provisión de Dios que quitará el pecado del mundo. Es Dios proveyendo un cordero perfecto y sin mancha delante del altar del sacrificio para quitar mis pecados y los suyos. Bendito sea el Señor. Tetelestai es el certificado que garantizaba a Cristo como el cordero perfecto. Y otro simbolismo y otro significado muy precioso que tiene esta palabra, y es cuando se terminaba de pagar una gran deuda. Amén. Así como nosotros todos nosotros hemos pasado por esta experiencia de tener una gran deuda, ir pagando cuota por cuota con dificultad. Pero hay una tremenda satisfacción al pagar la última y deseamos que la última se le ponga allí y se le certifique como pagado y totalmente pagada la deuda y se nos dé algún comprobante por seguridad y salimos con una satisfacción tremenda. Cuando alguien adeudaba una gran suma de dinero, se presentaba frente al que le había prestado. Y cuando se pagaba la última cuota, lo último adeudado, se decía también esta palabra, tetelestai, es decir, todo ha sido pagado, no falta nada, eres libre. Cristo dijo esta palabra en la cruz del Calvario para señalar también que el precio estaba total y ampliamente pagado. Cristo, que nada debía, pagó una tremenda deuda. Y cuando se le genera este saldo a favor a Cristo, amén, cuando se le genera este saldo a favor, porque esto es lo mismo, hermano, cuando usted por error, amén, aun cuando en esto no hay ningún error, pero por error vamos a un negocio y compramos un producto, lo pagamos y llegamos a casa y nos damos cuenta que era mucho más barato, que nos cobraron el doble. Y vamos a la tienda y cobramos y decimos, no puede ser, usted me cobró de más. Y se nos dice, bueno, entonces o le devolvemos el dinero y se nos genera un saldo a favor, o lleve lo que usted quiera. Tiene un saldo a su favor para comprar, para llevar, entre comillas, gratis, porque ya lo pagamos. Y vamos y nos damos un gusto, vamos y tomamos el dinero, que es nuestro. Cuando Cristo en la cruz del Calvario paga una tremenda deuda y dice, tetelestai, todo ha sido consumado, se le genera un gran saldo a favor, porque él, que nada había hecho, ahora estaba muriendo como un delincuente y bajo maldición. ¿Sabe usted que la Escritura, de allí en adelante, y el apóstol Pablo lo entiende muy bien, nos dice que Jesucristo con su sangre, es decir,
compró este saldo a favor que se le generó. El Señor fue y compró mi vida, compró la suya y nos redimió en la cruz del Calvario. Bendito sea el Señor. Este fue el momento cuando Cristo le quitó al diablo, hermano. Entienda esta verdad gloriosa. Porque fue en la cruz del Calvario cuando Cristo dice, consumado es. Es que Dios toma por el cuello a Satanás, le quita el arco y la flecha, la espada y el escudo, con el cual todo el tiempo hería de muerte a los suyos, me hería de muerte a mí. Todo el tiempo, cada vez que yo pecaba, venía el juicio y la sentencia, la acusación de parte de Satanás, y entonces yo quedaba reo de muerte. Pero en la cruz del Calvario, en cada dolor de Cristo, en cada aflicción de Cristo, en cada ay de Dios, se quebraba el arco, se quebraba la flecha, se rompía el escudo por el cual usted y yo gozamos de completa vida y libertad. Cuando el apóstol Pablo entiende esta hermosa verdad, cuando comprende del amor de Dios, entonces dice, ¿dónde está? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Si Cristo es quien nos justifica, ¿dónde está el que nos acusa? Ha sido derrotado y fue derrotado con violencia, fue derrotado con poder. Pero ¿sabe dónde fue derrotado? En el momento más débil de Cristo en la cruz del Calvario. Debilidad, digo, a los ojos nuestros, pero un tremendo valor, una tremenda hazaña espiritual para que usted y yo tengamos vida eterna. ¿Entiende usted entonces por qué el coraje del apóstol cuando los Gálatas cambian a Cristo por otra cosa? Cuando los Gálatas dicen, algo le faltó al evangelio de Pablo, los judaizantes tienen razón, debemos hacer algunas cosas más para alcanzar salvación. ¿Entiende por qué se le conmueven sus entrañas al apóstol? El que había entendido el consumado es de Cristo. La obra ha sido completa. Ha sido quebrado el arco, la flecha, el escudo y la espada de Satanás con la cual nos hería. Cristo lo ridiculizó, Cristo lo avergonzó, Cristo tomó mis pecados, dice, las actas de los decretos que estaban en contra mía y en contra suya, fueron clavados en la cruz de Cristo. Por eso el coraje del apóstol, cuando estos Gálatas piensan y creen que algo les faltó, que Cristo no era suficiente, y él se molesta y les dice, insensatos, necios. Cristo hizo la obra entera. Bendito sea el Señor. Lo anunciaba Isaías en la Escritura, en el libro de Isaías 25:8. El Señor lo decía. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo, de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y si Jehová lo dijo, lo cumplió. En el consumado es de Jesucristo. En el libro de Oseas, capítulo 13, verso 14, dice claramente, de la mano del Seol, escuche, y esta palabra es para usted y es para mí, de la mano del Seol los redimiré, los compraré. De la mano del Seol, entienda, el Seol es una expresión que habla de la tumba, del infierno, de la muerte eterna. Dice que ahí estábamos nosotros, nos tenía tomado con fuerza de la mano, pero fue Dios mismo y nos compró. ¿Cómo nos compró? Con la sangre de Cristo. Y eso ocurrió en el consumado es, allí en la cruz del Calvario, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte, dice el Señor, y seré tu destrucción, oh Seol, al que destruye, al que descompone, le dice Dios, yo te descompondré a ti. Dice, la compasión será escondida de mi vista cuando se trate de la muerte y del Seol. A ustedes les llegó su momento, les dice Dios. ¿Cuándo ocurre ese momento de gloria? Ese momento ocurre en la muerte del Señor. Dice la palabra que para que todo se cumpliese faltaba algo. Él debía
recibir de nosotros lo más duro. Y cuando pidió algo de beber, dice, tengo sed. Dice que nosotros, y digo nosotros porque en esos humanos allí presentes también estábamos nosotros. Dice que en lugar de saciar su sed le tratamos con una crueldad inusitada, untando. Algunos dicen que era algo así como un calmante, como un anestésico. Yo no lo sé, lo único que sé es que a una persona sentenciada a muerte, si me pide un poco de agua, se la doy. Es un acto mínimo de compasión. Pero dice la palabra que en lugar de eso le dimos hiel y vinagre. Cuando Jesús pidió agua, le dimos hiel y vinagre. Le dimos amargura, le dimos desagrado. Qué parecido esto es a lo que usted y yo le dimos todo el tiempo a Dios. El menosprecio, la indiferencia, el disgusto. Sin embargo, Cristo Jesús tenía que padecerlo, tenía que morir mi muerte, tenía que sufrir mi tortura, tenía que sufrir mi menosprecio, los vituperios que vendrían sobre mí, los escupitajos, los puñetes, las pateaduras que le dieron al Señor, eran todas mías, pero Cristo las vivió por mí. Y cuando lo cumplió todo, dijo entonces, Telestai, está todo pagado, está todo cumplido, terminé mi trabajo. Bendito sea el Señor, porque ese día Cristo venció. Cristo venció y venció y llevó cautiva la cautividad y nos sacó de las manos del Seol donde estábamos. Él tomó la muerte y la sentenció a muerte. Tomó a Satanás del cuello, le quitó su autoridad y ahora somos libres. Somos libres para bendecir el nombre del Señor. Saben que los predicadores siempre se nos enseña, leemos por ahí algunos artículos donde se nos dice que nuestros mensajes tienen que tener una meta y un propósito. Algo que hacer, algo que cumplir. Y cuando miro esta palabra, pienso que lo más maravilloso que podemos hacer a la luz de esta enseñanza es sencillamente gozarnos, bendecir el nombre de Dios, alabarle por su victoria y entender cómo los métodos de Dios son tan diferentes, cómo su plan turbó al más sabio y entendido y ha sido claramente comprendido por esta gente como yo que no tiene mayores conceptos humanos. Sin embargo, Dios nos ha revelado su reino. ¿Cómo no estar contentos? ¿Cómo no estar gozosos? ¿Cómo no poder apartar esa mirada pesimista de todo lo que está ocurriendo a nuestro alrededor? Y no estoy diciendo que nos marginemos, hermanos, que nos marginemos. Por supuesto que no podemos marginarnos ni siquiera del dolor ajeno. No podemos entender esto como una bendición. Hermanos, se está viviendo una tragedia en todo el mundo. Y aunque esto resulte en beneficios para nosotros, porque nosotros hemos sido encaminados al bien y todo lo que nos pase, aunque no es bueno, por supuesto. ¿Quién puede decir que está contento o que ha sido buena una enfermedad? Por supuesto que no es buena, pero nos conduce a bien. Nos ayude el Señor. Nosotros como hijos de Dios, hermano, tenemos la capacidad para poner nuestra mirada en Jesús y entender cómo las victorias se consiguen de otra manera. Cuando la Biblia dice que nuestras almas son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, siguen apareciendo esos preconceptos que algunos falsos maestros están poniendo en la cabeza de la iglesia. Que esto es con gritos, que esto es con autoridad, que esto es con una autoridad entre comillas humanas. ¿Ah? Se nos dice que tenemos autoridad en Cristo y empezamos a gritar, a reprender y empezamos a ser casi arrogantes. Le pregunto, ¿este es el modelo que Cristo me mostró? ¿Esta es la forma en que Cristo venció? Estas armas espirituales poderosas en Dios, no en el hombre, en Dios, para la destrucción de fortaleza, no se exhibieron claramente a nuestros ojos en el lugar en que la palabra nos señala.
no fue en el consumado, no fue en la abnegación, no fue en la obediencia total a Dios, no fue en el cumplir todo, en consumar todo. Los cristianos hoy día no quieren someterse, no quieren vivir al amparo de la palabra y piensan que hoy día tienen autoridad para desafiar la muerte, las enfermedades, para no sujetarse a ni una autoridad. Y decimos, bueno, ¿y dónde está tu fe? ¿Y por qué no te cuidas? ¿Y dónde está tu fe? Y no entendemos que la victoria de Cristo no la alcanzó por hacer lo que quería, sino por rendirse al plan de Dios y por ser obediente hasta el final a su palabra. Nos bendiga el Señor. ¿Sabe que según estos versos que hemos leído, este último texto al cual quiero citar, que siempre ha sido muy complejo, o lo era muy complejo para mí, y ahora lo he entendido tan claramente, bendito sea el Señor. Refiriéndose a Cristo, dice en Romanos, dice, y habiendo sido perfeccionado, recuerde que esta palabra perfeccionado es tetelestai, es decir, habiendo sido perfecto en lo que hizo, habiendo cumplido el plan entero, es lo que quiere decir, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Cristo vino a ser perfeccionado, y dice, pero ¿cómo? Si él no estaba con... Dice que por la obediencia, dice un verso más anterior, por la obediencia, Cristo fue perfeccionado porque era hijo y padeció, tuvo que ser perfeccionado. Amén. No está diciendo que a Cristo le faltara, sino que lo que está diciendo con esta palabra es que tuvo que recorrer un camino de obediencia y cuando cumplió toda la palabra, entonces fue calificado por Dios para ser sumo sacerdote de nosotros. Así que, hermano, cuando se habla de estas armas poderosas en Dios, no se está refiriendo de un preconcepto humano de autoridad que tiene usted y que tengo yo, que nos imaginamos a un líder militar o a un líder político o una persona que tiene un tremendo poder. Nos referimos a Cristo en la cruz del Calvario diciendo, lo cumplo todo, todo lo que el Padre diga, eso hago, terminaré la obra que me fue encomendada, eso haré. ¿Sabe qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ser obedientes a la palabra del Señor. Ojo con los preconceptos. Sometámonos a la Escritura, conozcamos al Señor por ella y vivamos en obediencia a la palabra del Señor. Y esa es la verdadera fe. Eso es ser un hombre de fe, una mujer de fe. No el que hace lo que quiere pensando que Dios lo respalda. No es el que se tira a un barranco diciendo Dios me va a sujetar. Esa no es la voluntad de Dios. Es el que se sujeta a la Escritura y a la obediencia como lo hizo Cristo. El que ama como lo hizo Cristo. Estas son las armas del creyente: la obediencia, la fe y el amor. Nos bendiga el Señor y bendiga esta su palabra. Y alégrese mucho, hermano, alégrese mucho. Porque le digo una cosa, yo no sé qué resultado va a tener esta pandemia sobre su vida o sobre la mía. Lo único que sé es que el sepulcro que nos espera a todos, tarde o temprano, a mí no me tomará para siempre. A mí no me sujetará para siempre. Ha sido vencido. Ha sido vencido por Cristo en ese día bendito cuando Él dijo, consumado es. Ahí se quebró el arco, ahí se quebró la flecha, ahí se rompió el escudo y la espada y las armas con las que el enemigo me hería constantemente han sido destruidas para siempre. Gloria sea al Señor por esta hermosa palabra y podamos vivir en esta victoria, como el apóstol se alegraba y se gozaba y decía, ¿dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? En Cristo somos más que vencedores. Gloria al Señor. Dios les bendiga. Póngase de pie. Vamos a orar. Padre, damos gracias por su palabra y a través de ellas pedimos, Señor, nos permitas vivir en el gozo, nos permitas vivir en la alegría. Glorifícate en nuestros corazones. Señor, y ahora en la contemplación de lo que hiciste en la bendita cruz, tu pueblo, Señor, que está en las casas, tu iglesia que está en las casas, se llene de alegría, de gozo y de dicha, y puedan entender que en ti somos más que vencedores, y que vivir por fe no significa vivir desafiando el peligro, sino vivir obedientes a tu palabra hasta el final. Tu palabra dice, y el que venciere será salvo, el que permaneciere, el que se mantuviera hasta el final, ese será salvo.
para que nosotros, como dijiste tú, podamos decir al final de nuestra vida, consumado es, hemos sido obedientes, hemos sido fieles, hemos andado en tu palabra. Glorifícate en nuestras vidas, Señor, y a través de esta palabra, el ánimo de tu iglesia, Señor, inunde sus corazones y puedan vivir en el gozo de tu victoria. Señor, agradecidos, pedimos que tu Espíritu Santo nos siga hablando durante todas nuestras vidas, a través de esta palabra y de todas las que tú nos darás en el futuro. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Demos las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre.